Hola, ¿cómo están? Hoy tengo un tema súper interesante. Antes de elegir una carrera, tenemos que construir una vida con propósito. Y el objetivo del día de hoy es que tú puedas comprender por qué los estudios son el medio y no el fin. Este espacio que vamos a construir el día de hoy te permitirá comprender los cuatro pilares. Yo le llamo las cuatro patas de una vida con propósito. Te llevarás una experiencia de vida que te ayudará a cómo poder vivir como padre y poder guiar a tus hijos en el desarrollo de una historia de éxito. Si es tu primera vez que has pasado por mi canal, yo soy Paul Donato y llevo más de 10 años apoyando y ayudando a jóvenes a construir un plan de vida con propósito. Y lo que va a suceder el día de hoy va a ser definitivamente extraordinario. Y quiero iniciar en este momento con mi historia. ¿Qué significa mi historia? Eh, a mis 8 años me detectan por casualidad que tenía una condición que se llama dislexia. Eso fue una situación circunstancial por mis bajas calificaciones y mi mal comportamiento. Mi madre preocupada y ya me tenían prácticamente en prueba para el siguiente año si me iban a recibir, me pregunta que por qué no quería estudiar. Yo le dije que no veía y eso permitió encontrar esta condición que me ha acompañado a lo largo de mi vida y que más que ser una situación negativa ha sido una bendición en mi vida. Me ha permitido esforzarme 5 veces más y también me ha ayudado a entender que soy extraordinario en algunos campos y en algunos temas. Desde muy niño tuve la búsqueda de respuestas en mi vida, porque el sistema escolar mm, realmente premia a todos los chicos cuando tienen una conducta o unas calificaciones prácticamente todas iguales. Pero ya de salida, mi condición no era igual, lo que me hacía diferente a los demás. Y en esa búsqueda de sentirme reconocido, de sentirme bien, mi padre me dice que las personas importantes en la vida eran las que tenían dinero y el dinero se hacía siendo empresario. Así que empecé y exploré ese camino desde los 13 años, buscando principalmente el reconocimiento, buscando sentirme lo que en el colegio no me hacían sentir. Les cuento también que dentro de toda esa realidad pude encontrar mi propósito. Yo digo que todas las cosas que suceden en la vida suceden para bien. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan, pero depende cómo tú veas la vida, con qué perspectiva uno vea la vida. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué estás construyendo hoy en tu vida? Todos tenemos sueños, definitivamente. Todos tenemos sueños, o al menos eso creemos. Pero muchas veces confundimos un sueño con un deseo, que son dos cosas totalmente diferentes. Un deseo es algo que quisiera tener. Por ejemplo, quiero ser millonario, quiero vivir en otro país, quiero ganar mucho dinero. Esos son puntos de deseo que realmente queremos ver realizados. Y cuando yo le pregunto a un joven cómo piensa lograr ese deseo, normalmente guarda silencio, se queda callado, no sabe dar una respuesta objetiva o lógica de ese deseo. Porque
En realidad está viendo el final de la película en el deseo de lo que quiere, pero nunca escribió el guión para construir esa película. Y cuando no existe un plan, el camino, diríamos que lo dejamos al azar. Todos queremos construir una vida y una ruta del éxito, pero al dejar ese camino abierto a posibilidades, genera rutas que atrasan, obstaculizan o no te permiten llegar a donde tú quieres. Entonces, en ese camino de la vida aparecen ciertas distracciones. Se cambian los objetivos y muchas veces finalmente termina todo en una frustración. Pero cuando hablamos de sueños, no es algo simplemente que tú deseas, es algo que tú construyes con propósito, con decisión y con un plan específico, con un objetivo. Pero la realidad es que las estadísticas nos muestran en todo Latinoamérica que de cada 10 jóvenes, 4 terminarán cambiándose de carrera o saliéndose de la universidad en los 2 primeros años. Es una estadística que hoy en día está en toda Latinoamérica. Pero esa estadística no queda allí. 6 de esos 10 terminan lo que empiezan, terminan la universidad, pero nunca ejercen lo que estudiaron. Y eso a mí me parece muy triste. Pasarte 4 años preparándote y estudiando algo para terminar haciendo otra cosa en la vida. 8 de esos 10 termina haciendo algo todos los días de su vida que no ama, que no le gusta. Y cuando eso sucede, la capacidad, el potencial no surge. ¿Cuántas personas hoy se levantan para cumplir con un trabajo simplemente para poder pagar cuentas? Y esas son estadísticas. Solamente 2 de esos 10 logra alcanzar la felicidad, logra cumplir el propósito. Y esto sucede definitivamente cuando no tenemos un plan y una estructura hacia dónde queremos llegar. El éxito es algo que se construye. El éxito es algo que se planifica. El éxito es algo que se diseña para lograr el camino que uno quiere alcanzar en la vida. Y hoy te voy a hablar de lo que yo he nombrado la mesa del propósito. ¿Y una mesa para qué sirve? Ponte a pensar. Me podrás decir que una mesa sirve para comer, para estudiar, finalmente para sostener cosas, sostener algo. Y es lo que necesitamos al final de nuestra vida. Necesitamos sostener nuestros sueños. Necesitamos sostener una vida con propósito. Y todos, absolutamente todos, tenemos esto que ya llamo los 4 pilares para sostener ese propósito o esa vida que queremos construir. Y hoy te voy a hablar de estos 4 patas que debemos trabajar a lo largo de nuestra historia para poder sostener una vida con propósito. Y la primera tiene que ver con el ser feliz. Sé que hemos escuchado mucho sobre esta palabra de la felicidad. Y una cosa muy curiosa es que esta generación, la generación Z, es una generación que piensa en su concepto de la felicidad de una manera muy diferente que una generación X, que es mi generación. Hace 30 años atrás, nosotros pensábamos de una manera totalmente diferente. Nosotros avanzábamos en nuestra vida basado en la posibilidad que teníamos de poder pagar nuestras cuentas y por referencia de las personas que nada alrededor. Sin embargo, hoy los jóvenes piensan en su felicidad como el primer concepto. Y les cuento que esta es la clave o el primera pata de la mesa para poder sostener una vida con propósito. Y la felicidad no es hacer algo que nos gusta. La felicidad es vivir de una manera coherente con quien realmente
eres como persona. Los gustos cambian a lo largo de nuestra vida por la edad, por las experiencias, por las circunstancias, pero la esencia de nuestra vida que está dentro de nuestra niñez, que es lo que realmente nos detona o nos impulsa a esa emoción, ese sentimiento de ser feliz, no cambia jamás. Los padres muchas veces confunden los gustos de los hijos con la verdadera identidad. Como por ejemplo, si un padre dice, no, mi hijo le gusta la matemática, entonces nosotros podemos pensar que entonces le iría bien con la ingeniería. Ah, no, es que a mi hijo le gusta hablar, debe ser abogado. Y le vamos dando una identidad a las cosas que vemos que las realizan de una manera muy fluida, incluso que demuestran que realmente lo disfrutan. Pero cuando hablamos de un gusto, eh, estamos hablando de cosas que pueden cambiar muy rápido, pueden durar días, meses, años, por temporadas. Y ponte a pensar, cosas que hacías de niña, de niño, comidas, alimentos, posiblemente ya no te gustan o ya no los haces porque cambia nuestra historia. Pero la esencia permanece durante toda nuestra vida. Por eso antes de preguntar, ¿qué quieres estudiar? Deberíamos preguntarle a nuestros hijos, ¿quién eres? ¿Qué te representa? ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué hacías sin que nadie te obligara? Muchas veces yo le pregunto a un joven, ¿y cuando tú haces de estar en una banda tocando música en el colegio, tú lo disfrutas? Me dice, sí. ¿Y a ti te pagan por eso? No. ¿Por qué lo haces? Porque se conecta con algo que realmente lo identifica y lo hace feliz. Y esa conexión surge desde nuestra niñez. La niñez nos deja pistas muy valiosas, porque los juegos de nuestra niñez determinan nuestras profesiones, nos revelan nuestros intereses, nos revelan nuestra forma de pensar y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Muchas veces ahí aparece la esencia que después vamos a buscar recuperar como adultos. Cuando yo era niño, 9 años, yo jugaba a ser piloto de avión. Yo vivía en un piso 9 de un edificio y siempre jugaba junto a una ventana. Yo le quitaba las persianas para dar la sensación de poder ver la profundidad a lo lejos, como si yo estuviera volando un avión. Mi hermana, que me secundaba en mis juegos, ella era la azafata y mi hermano más chico de 4 años, yo lo amarraba con un cinturón de mi papá como si fuera el cinturón de un avión. Yo disfrutaba, me ponía un saco o en algunos lugares le llaman vestido de color negro, usaba un kepi y hacía la interpretación de que vivía esa experiencia. Y no principalmente porque quería convertirme en ser piloto profesional, sino que detrás de cada uno de esos juegos, en cada uno de esos juegos, había una representación de sentirme importante por la responsabilidad de llevar a tantas personas a un destino, al destino que personas han comprado un tiquete. Pero la responsabilidad de tener la vida de muchas personas era algo que me identificaba. Además que me sentía que era importante y guarda mucha relación con ese sentimiento que tenía de mi niñez de lo que no me hacían sentir. Así que yo buscaba el sentir ese reconocimiento para poder conectarme con eso. Y te cuento que nunca me convertí en piloto, pero de alguna manera lo que dedico el día a día de mi vida es ayudar a jóvenes a poder lograr su destino,
al propósito que quieren alcanzar al final. Y un juego refleja algo mucho más profundo de nuestra vida. Nos va revelando nuestro deseo de explorar, la necesidad de descubrir nuevos caminos, la ilusión de llegar a otras cosas. Y con el tiempo vamos prediciendo nuestra verdadera vocación. No observen únicamente lo que sus hijos les gusta hoy. No se enfoquen solamente en ese punto. Observen aquello que siempre los ha acompañado a lo largo de su vida, porque ahí suele encontrarse las primeras señales de identidad. Por eso, la infancia no define tu profesión, pero muchas veces revela tu propósito. El segunda pata de esta mesa tiene que ver con el destacarte, el usar tus habilidades, el ser y hacer cosas extraordinarias en tus capacidades. Porque no basta solo que te guste algo. La pregunta correcta es ¿en qué eres realmente extraordinario? Y muchos jóvenes minimizan ese talento. Lo minimizan. Yo recuerdo cuando era niño me encantaba jugar fútbol, pero de la banca no pasaba porque no era suficiente el gusto. Requería una habilidad que los demás pudieran detectar y ver para que me tomaran en cuenta. Y muchos jóvenes, como repito, minimizan aquellas cosas que usualmente hacen tan natural, se fijan en los talentos de otros y dejan a un lado lo que ellos poseen o los que tienen. Por ejemplo, si soy bueno dibujando, pero no lo ven como una profesión, ven sus capacidades como algo común y las de otros las ven como algo valioso. Separan el trabajo de lo que realmente disfrutan hacer. Quieren una profesión que les permita vivir, pero lo que disfrutan lo quieren hacer los fines de semana. Como un chico me dijo, no, yo quiero un trabajo de lunes a viernes con horarios fijos, algo profesional, fue lo que me comentó. Pero sí quisiera dejar los fines de semana para hacer las cosas que me gustan. Y ahí fue donde yo le cambié la figura y le pregunté, ¿y qué pasaría si tú solamente con ese fin de semana lo que te gusta lo conviertes en una profesión y te pagarían lo suficiente para no tener que ir a trabajar en la semana? Entonces ahí me dijo, uy, eso sí me gustaría muchísimo. Entonces de, no se trata de la profesión, se trata de la realidad que puedes convertir aquello que haces diariamente como tu naturalidad en una verdadera oportunidad. Los talentos no son un pasatiempo, pueden convertirse en la ventaja competitiva de tu vida. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos ese pensamiento, también va a cambiar nuestra manera de vivir. Y por ejemplo, yo te puedo contar de personas que son recordadas a lo largo de la vida porque fueron excepcionales con sus habilidades. Supieron explotarlas. Albert Einstein, Steve Jobs, Michael Jordan, incluso Messi, se habla de que tiene un talento nato para jugar fútbol. Hay muchos jugadores, pero él muestra su talento definitivamente de una manera extraordinaria. Como les contaba, yo inicié mi primer negocio a los 13 años, vendiendo bolsas de vegetales casa por casa. Y yo diría que más que vender productos, yo vendía una experiencia, porque pude descubrir que en cada toque la gente me abría con entusiasmo y cada señora, señor, abuelita, me recibía con cariño. Yo me ponía a pensar, pero ¿por qué me compraban
Seguramente veía a un niño, un chico de 13 años con ese ímpetu y ese deseo, pero pude entender que tenía habilidades de poder, facilidades de poder conectar con las personas, con sus emociones, entender sus necesidades. Tenía una capacidad de generar confianza en los demás. Y eso al final hacía que me comprara. No porque yo era el mejor vendedor, sino porque yo creaba una atmósfera que descubrí en esos tiempos, una atmósfera que se ha seguido manteniendo a lo largo de mi vida, lo que me muestra ese talento que poseo y que tengo. Así que te quiero decir que tu talento más grande suele pasar desapercibido. Tu talento más poderoso muchas veces no le prestamos atención, pero sí es observado y valorado por muchas personas. La tercera pata de esta mesa tiene que ver con la parte económica. Y esta carrera significa que cuando uno está pensando en estudiar algo a mi nivel de una carrera universitaria, la primera pregunta que debes de hacerte es si eso me va a dar para vivir de la manera que yo quiero. Todos tenemos una base y todos aspiramos a lo largo de nuestra vida a superar. Y tú como padre y como madre deseas que tu hijo supere las expectativas, que lo que tú le has brindado sea una plataforma para que él continúe haciendo algo mucho más mayor. Entonces, toda profesión tiene un punto de partida y un techo económico. Por eso necesitamos entender dónde arranca eso que vamos a hacer y hasta dónde va a terminar. Porque la ecuación debería ser trabajar menos y ganar más, no tratar de trabajar más para poder ganar más. Esa ecuación finalmente te lleva a un desgaste en tu vida. Por eso el dinero diría que es una consecuencia de desarrollar tus talentos en el lugar correcto. Es poder tener una pasión, pero a la vez de la pasión tener el disfrute de hacerlo. Por eso dos personas que se gradúan de la misma profesión, en el mismo salón, en el mismo año, tienen resultados completamente diferentes. Muchas cosas suceden, pero tiene que ver cómo uno responde a lo largo de la vida a través de esa pasión que tiene y a través de esas habilidades que muestra al mundo. Por ejemplo, yo recuerdo que mis bajas calificaciones me tenían en prueba, que fue esa una de las razones que a mi mamá la llaman a la casa diciendo que en el quinto grado ya no iba a poder seguir porque mis bajas calificaciones no me acompañaban y mal comportamiento. Los profesores, como buscando una manera a ver si me mejoraba, me sentaron detrás de una chica que era una lumbrera. Y una chica extraordinaria, súper inteligente, becada. Desde kinder la becaron, durante toda la vida. Y yo me sentaba y yo la admiraba porque ella siempre sacaba buena nota. Y yo le preguntaba, ¿y cómo te fue? Siempre y le iba bien. Y yo ahí tratando de ver qué podía hacer. Y curiosamente Gladys, que se llama, hace un año atrás me contactó para que ayudara a su hija en la organización y ayudara en el proceso de transición también para elegir una profesión con propósito, que la ayudara en el plan de vida. Y yo la admiraba, como les decía, por sus grandes calificaciones y sus notas, pero ella me admiraba y fue lo que me dijo, que me admiraba por la trayectoria en la vida que yo había alcanzado. Lo que me enseñó una gran lección y que hoy te lo quiero yo decir, una nota no define a nadie. Una circunstancia puntual, un comportamiento, no define a tu hijo, no define a tu hija, sino son las circunstancias de saber utilizar aquellas habilidades en los lugares correctos. No siempre las personas que tienen las mejores notas son las que llegan más lejos.
Así que si tu mayor talento es comunicar y persuadir, ¿qué haces trabajando solo frente a una computadora? Sal, muestra tu talento, muestra tu habilidad y la economía va a llegar sola porque la gente te va a admirar, la gente te va a contratar. Así que el éxito económico no depende solo de lo que tú estudias. También depende mucho de dónde y cómo usas tus talentos. Y la última pata tiene que ver con las oportunidades. Las oportunidades, ¿qué significa esto? Que el mundo está cambiando a una velocidad increíble. Y tu hijo y tu hija están muy claro porque el mundo tecnológico, la inteligencia artificial, las redes sociales, nos ha ido divulgando todo lo que va a ir ocurriendo a lo largo de los próximos años. El mundo va a cambiar radicalmente en los próximos 10 años. Y te cuento que va a tener un aceleramiento mucho más poderoso y diría que el más poderoso de todas las décadas. La inteligencia artificial va a transformar muchas profesiones, muchas empresas, pero también va a abrir muchas oportunidades. Así que no se puede elegir una carrera solo porque tú eliges un estilo de vida. Tú necesitas entender las oportunidades que te puede brindar lo que tú vas a hacer. Si quieres ser empresario, si quieres ser ejecutivo, si quieres ser un colaborador excepcional, no tienes que crear ventajas. Y eso significa que tú te tienes que apalancar a todo lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo, estar pendiente de las nuevas herramientas. La IA no viene a reemplazar, viene a transformar, pero aquellas personas que se tomen el tiempo de detenerse y usar las herramientas van a ir a una velocidad mayor y van a poder lograr cosas extraordinarias. Te cuento que tener más herramientas no garantiza el éxito. El éxito está en saber adaptarse y aprovechar aquellas oportunidades. Yo veo muchos jóvenes que a veces le pregunto, ¿cómo estás en Excel? Algo muy básico. Me dice, uy, muy poquito. El mundo laboral y en las grandes empresas y en las grandes multinacionales, ya el Excel avanzado se quedó atrás. Ahora hay tecnologías mucho más avanzadas. Power BI, por ejemplo, cómo utilizar las herramientas con un nivel mayor. Y los jóvenes ahora no tienen la base ni siquiera de los... Entonces, estas cosas hay que prestarle atención. Y la pregunta poderosa que yo te haría es, ¿la vida que tú imaginas es coherente con la profesión que vas a elegir? Esa sería la pregunta que yo le haría a un hijo. ¿Es coherente lo que tú quieres hacer? ¿Estás construyendo el sueño? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O simplemente estás persiguiendo un deseo? Como una chica ayer me decía, es que me he puesto a pensar que tengo un deseo de estudiar en Italia, me dijo, y estoy forzando todo para que eso ocurra, pero cada vez me doy cuenta que hay otras oportunidades en otros lugares que son mejor para mí. Y hay veces que nosotros queremos engañarnos a raíz de esas cosas también. Entonces, hay que prestarle atención a las oportunidades que existen y que el mundo está ofreciendo. Las oportunidades aparecen cuando un sueño tiene un plan. El futuro no pertenece al que más sabe, sino al que mejor se adapta y aprovecha las oportunidades. Vamos a hacer un recuento entonces con estas cuatro patas que permiten sostener una vida con propósito. Uno, ser feliz. No lo olviden, es encontrar el sentido de tu niñez y aplicar la esencia de la vida, aplicar la esencia en la vida adulta. Número dos, ser capaz, usar tus habilidades, es reconocer
la diferencia, tus diferencias, que te hacen extraordinario, que te hacen único. No subestimes tu superpoder. Tercero, la economía. Es saber si ese auto que vas a tomar te va a llevar al lugar donde tú quieres finalmente en tu vida. Hablando económicamente, te va a brindar todo lo que tú quieres para una vida libre financieramente. Y por último, la habilidad perdón, las oportunidades que hay que tomar en la vida, todo lo que la vida te ofrece y todas las herramientas. Y te cuento que la vara hoy está muy baja. Hoy los jóvenes tienen una gran oportunidad de poder triunfar, de construir una ruta del éxito, utilizando muchas herramientas y apoyándose y apalancándose de cosas muy extraordinarias. Por eso una carrera puede cambiar muchas veces. Diría, podemos cambiar muchas veces de profesión, pero nunca cambiaremos quién es tu hijo, quién es tu hija y quién eres tú como persona. Esto nos da una gran diferencia. Así que no eduquemos a nuestros hijos para escoger una carrera. Eduquémoslos para construir una vida con propósito. Quiero ya con esto finalizar contándote la historia. eh, Quiero contarte la historia de Juan. Esta historia está inspirada en muchos jóvenes que he tenido la oportunidad de acompañar a lo largo de toda esta trayectoria en los últimos 10 años. Ese privilegio que he tenido de poder conocer tantas vidas. Juan Carlos nació en una familia de pocos recursos. Era una familia muy limitada y desde muy pequeño aprendió que la vida no siempre era justa, que la vida era difícil. En la escuela le costaba concentrarse, enfocarse. Y yo diría que hoy probablemente le dirían que tiene TDA, como la gran mayoría de los diagnósticos que hoy muchos psicólogos hacen a muchos chicos que por sus bajas calificaciones, comportamiento o enfoque lo diagnostican. Pero bueno, en aquel momento era un niño inquieto. A los 9 años perdió a uno de sus padres y siendo ya el mayor de sus hermanos, se vio obligado a trabajar en un taller de banestería los fines de semana. Así que muchas veces, cuando otros niños salían a jugar fútbol, él le tocaba ir a trabajar para poder llevar sustento y apoyo a su familia. Creció pensando que la vida se trataba de sobrevivir, pero nunca permitió que las circunstancias que él estaba viviendo definieran ese destino. Con el tiempo descubrió algo muy, pero muy valioso. No era el mejor estudiante, pero tenía cualidades. No era el más disciplinado en el salón, pero tenía capacidades. Tenía habilidades extraordinarias para conectar con las personas, para generar confianza, para encontrar oportunidades donde otros solamente veían caos y problemas. Aprendió a vender, aprendió a negociar, aprendió a escuchar y convirtió cada uno de esos talentos en su mayor fortaleza. Los años pasaron, construyó una empresa de bienes raíces y llegó a ser muy reconocido en el gremio dentro de ese sector de la construcción. Dejó de preguntarse tantas veces, sabiendo que la vida no era fácil, pero dejó de preguntarse o enfocarse en lo que le faltaba y empezó a desarrollarse en aquello que ya tenía. Y quiero como conclusión, quizás la historia de Juan Carlos no es exactamente la historia de tu hijo o tu hija, pero estoy seguro de que se parece a la historia de miles de jóvenes en Latinoamérica. Jóvenes que muchas veces creen que su pasado determina el éxito, que su condición económica determina su situación y a dónde va a llegar,
que si no entran a una universidad X, no van a poder ser exitosos, si no viajan a otro país, no van a poder lograr eso. También que sus notas determinan su éxito. Pues no es así. Lo que realmente determina tu futuro o el futuro de una persona es descubrir quién eres como persona. Es reconocer aquello que haces diferente y poner esos talentos en el lugar adecuado en tu vida. Esos talentos al servicio de los demás. Porque una carrera puede darte conocimientos, pero solo el propósito puede darte una dirección. Y quiero pedirte en este momento algo. No le preguntes primero a tu hijo qué quiere estudiar. Pregúntale qué quiere ser como persona. Pregúntale en quién quiere convertirse. Porque las carreras cambian, los empleos se modifican, la tecnología aumenta, cambia, el mundo cambia. Pero una persona que conoce su propósito, siempre encontrará un nuevo camino. No eduquemos a nuestros hijos para escoger una carrera. Eduquemos a nuestros hijos para construir una vida con propósito. Porque estudiar es solo un medio, pero vivir con propósito es nuestra verdadera y única meta. Así que antes de elegir una carrera, piensa en construir una vida con propósito. Me encantó estar contigo. Te quiero ver. Me gustaría que nos conectáramos nuevamente en nuestro próximo video. Cuídate.